La noche del sábado 29 de julio del año 1967, específicamente a las 8:05 de la noche, la rutina de la capital venezolana se transformó en una tragedia cuando un voracismo de magnitud 6.5 azotó violentamente la ciudad de Caracas. El movimiento telúrico que derrumbó y dejó en ruinas múltiples edificaciones de hasta 12 niveles cobró vida de al menos 283 personas, un saldo superior incluso a los 2.000 heridos y grandes pérdidas materiales. A 59 años, de hecho, desde hoy, de aquel trágico acontecimiento, evocamos aquellos momentos y que lamentablemente revivimos con el doblete sísmico del pasado 24 de junio, fechas que van a quedar plasmadas, por supuesto, en la historia. Y bueno, ¿qué tienen como tal ambos sucesos en común? ¿Qué pasó aquel sábado del 29 de julio del 67? De hecho, lo vamos a conversar con un invitado muy especial, Teresa. El historiador Jesús Lara, yo creo que ya lo podemos bautizar como amigo de la casa, se encuentra con nosotros. Bienvenido, gracias. buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en efecto, ese fue un día muy triste para la historia de Venezuela. Caracas estaba de fiesta, ¿no? Era, digamos, la celebración de los 400 años de la ciudad de Caracas, y en este contexto, pues, a las 8:05 de la noche se estremece toda la ciudad. Temprano había temblado, por ejemplo, en Colombia, y habíamos sentido pues parte de esto rezago, pero los caraqueños no se imaginaban lo que estábamos viviendo. Para este momento gobernaba Raúl Leoni, quien era el segundo presidente luego del Pacto de Punto Fijo de 1958, luego la dictadura perejimenista, le había ganado las elecciones a Rafael Caldera y a Jovito Villalba, pero también era un contexto de mucha tensión política, estaban las guerrillas, y el gobierno se enfrentaba pues a un contexto básicamente de terror frente a estas guerrillas que habían tenido varios atentados. Días antes del terremoto habían detenido varios dirigentes del Partido Comunista en Caracas. Y bueno, la zona más afectada del terremoto fue Los Palos Grandes. Justamente quienes vivimos el terremoto recientemente sabemos lo afectado que también estuvo Los Palos Grandes en este contexto, y responde por supuesto a las características geológicas, las características del suelo y la relación que existe con las fallas tectónicas, la falla de San Sebastián, la del Pilar y la de Boconó. Y bueno, es un terremoto que deja, como lo decías, en efecto casi 300 muertos, más de 2.000 heridos, una pérdida, para que tengamos más o menos cuenta a nivel monetario, más de 10 millones de dólares para el momento, ¿sí? Que se van a perder 10 millones de dólares, digamos una cifra que va a golpear al gobierno, pero el gobierno enfrenta. El ministro del Interior sale aproximadamente a las 10 de la noche en una cadena nacional, le dice al país qué deben hacer, da consejo, pero hay mucha incertidumbre, hay caos en toda la ciudad, y en Los Palos Grandes caen edificios. De hecho, la prensa lo relata que caen como barajitas, ¿no? Piso tras piso, mucho terror, todo lo que vivió la ciudad fue catastrófica. Un dato interesante del contexto es que en uno de estos edificios pues, hay una fiesta en el penthouse, que es uno de los edificios que más tiene pérdida, y a esa fiesta iba a asistir el quien luego fue presidente de la República, Luis Herrera Campins, solo que los políticos a veces llegan tarde, no, y eso, no. y eso le salvó la vida a Luis Herrera y a otro grupo de políticos que iban a asistir a este evento. El impacto pues es grande. La Guaira, el litoral, también sufre muchísimo, la mayoría de los hoteles turísticos pues son afectados, y es uno de lo que podemos pues, resumir de lo que sucede desde el punto de vista del impacto. Este sismo va a cambiar la historia del punto de vista jurídico de Venezuela en atención a ello. Antes pues no había pues, conciencia, digamos, real, porque el último sismo de gran impacto había sido en 1900, luego uno en los años 50, pero el caraqueño no estaba, digamos, preparado para ello, y el gobierno tampoco. Y es a partir de esta fecha donde ocurre básicamente un cambio radical en materia de legislar frente a los sismos en Venezuela, frente a la arquitectura, frente al cómo el ciudadano debe usar el espacio y cómo esa conciencia debe darse. Claro, va a ser por muy poco tiempo, porque hay algo importante en la historia, bueno, ustedes lo saben, que es que la memoria es muy frágil al olvido, y digamos, a veces la gente quiere olvidar estos problemas, y todos queremos como ciudadanos a veces nunca recordar lo malo que nos ocurrió, y ahí debe estar el Estado presente para advertir de la catástrofe, porque una cosa es vivir con este hermano que tenemos en la casa, que es la Venezuela sísmica, pero no queremos hablar de ella, ¿no? Es como no se habla de Bruno, no hablamos de que Venezuela en cualquier momento, pues, por sus características puede ocurrir, pero eso es natural, es parte de los procesos de la Tierra. Pero la catástrofe es lo que hace el ser humano con la ignorancia frente al contexto o las ausencias del gobierno frente a ello. Hay algo también interesantísimo en este terremoto del 67 que se parece mucho a lo que ocurre ahorita, y es que a los minutos del terremoto quienes acuden son los voluntarios, es decir, la gente sale despavorida y se conforman voluntariados en la Universidad Central de Venezuela, que son esos héroes de la Universidad Central, que así como hoy también es uno de los principales centros de acopios del país, en ese momento lo fue.
la universidad dio la cara, la gente organizada, se crearon voluntariados, la Cruz Roja, la ayuda internacional llegó al país también en ese contexto, llegó ayuda de Estados Unidos, de México y de Cuba, un poco tarde, pero llegaron, producto de las comunicaciones en tal sentido. Entonces, bueno, ese es un poco el panorama general de lo que ocurre en el 67 en comparación, pues, con este que podemos ver. Y digo en comparación porque hay unos elementos como generales, pero no hay, digamos, una fórmula para decir o comparar lo que ocurrió recientemente. No tiene, pues, desde el punto de vista de la magnitud, una similitud con cualquiera de los que ha ocurrido. Esto ha sido catastrófico, el que vivimos, por la cantidad de muertos, por la cantidad de infraestructura, porque además fue un doblete, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viviendo los venezolanos y lo que nos queda en la memoria, ¿no?, para recordar. Bueno, es que justamente, perdón. No. Que justamente cuando hablamos de este sismo, era como el sismo que ninguno de nosotros recordaba, ¿no? Era como el sismo quizás de las mamás, por llamarlo de alguna manera quizás hasta un poco jocosa. Al vivir ahora nosotros esto, como entramos en una nueva realidad de entender que Venezuela sí es un país sísmico, porque si bien en algún momento habíamos sentido quizás uno que otro temblorcillo, algo así, nunca a esta magnitud. Entonces, claro, tú dices que no hay punto de comparación, entonces es como reescribir nuevamente una historia y un imaginativo, ni siquiera un imaginativo, sino una realidad colectiva de qué es lo que puede suceder. Entonces, entendiendo que a partir del 67 fue un punto de inflexión a nivel legislativo, ¿cómo pudiésemos entonces traerlo a quizás nuevas normativas en el 2026? Bueno, hay mucho que aprender. Lo primero es que se crea una comisión para el estudio del sismo. De hecho, se evalúan todas las estructuras, se llevan a la Carlota, se evalúa de qué estaban hechos los edificios, buscar la causa específica de por qué caen ciertos edificios, por qué caen unos y otros no. Esa comisión da una respuesta que se va a alargar hasta el gobierno de Rafael Caldera y se crea, pues, Funvisis. Y Funvisis va a responder, pues, justamente a esta realidad sísmica como una organización que va a estar preparada para estudiar a mediano, corto y largo plazo estos procesos, que de hecho antes de Funvisis no existía el Observatorio Cajigal, que por cierto el día del sismo de Caracas del 67, ese observatorio, su sismógrafo se cayó producto de la magnitud y no hubo precisión. Se habla de más de 30 réplicas luego de ese sismo en el caso caraqueño, y la noche, pues, se va la luz en la ciudad de Caracas, el caos que existe en cuanto a eso. Entonces, la gran respuesta es la formación cívica, ¿no? A pesar de que hay leyes que van a regular la estructuración de todo lo que tiene que ver con la construcción en Venezuela, a pesar de que hay programas de formación, con el tiempo se olvida. Es decir, es como lo acabas de decir, olvidamos que ocurrió, nuestros abuelos le contaron quizás al padre, pero ese temor, ese miedo, se convirtió también en una forma de proteger a las próximas generaciones, ¿no? Como queremos olvidar lo terrible que fue, porque en el imaginario del venezolano que vivió ese sismo es terrible. Está el famoso caso de la cruz que cae de la Catedral de Caracas. En el momento que tiembla son 35 segundos de sismo y en la Catedral de Caracas cae la cruz y llega al suelo. Y en el momento que llega la cruz al suelo deja de temblar. Y los caraqueños, pues, alrededor de la plaza dicen que fue un milagro en el 67, producto de Dios, que ha puesto, pues, la mano. Esa cruz hoy se encuentra en una iglesia del Valle, por ejemplo, en cuanto a eso. Y la formación, pues, pedagógica de los colegios tuvo también un impacto, pero se ha perdido. Fíjense que, por ejemplo, a partir de este próximo año escolar, se elimina de los colegios venezolanos la materia Ciencias de la Tierra, que es una materia importantísima para comprender estos procesos. Y bueno, el llamado también al ministerio a evaluar los programas educativos, a ver qué se debe hacer, qué se debe replantear, porque así como el 67 marcó un hito para la reconfiguración de las normas, de la cultura sísmica y para que el Estado esté más presente en estos problemas, el ciudadano debe abocarse también, por supuesto, a ello. Y hay gente con mucho potencial, y no es nuevo. Fíjate que, por ejemplo, el Pedagógico de Caracas, que forma profesores, que es la Universidad de los Profesores, tiene un departamento de Geografía Física a cargo del doctor Franklin Núñez, con un equipo muy competente de especialistas que han alarmado a la sociedad por muchas décadas sobre la necesidad de una educación ambiental. Es decir, tenemos potencial, tenemos herramientas, tenemos muy buenos arquitectos. Después del sismo del 67, por ejemplo, se construyó Parque Central con la normativa sísmica y se construyó el Metro de Caracas. Y fíjense, son estructuras que quedaron intactas, producto de que había un seguimiento a la norma, había un respeto digamos, a todos los parámetros internacionales. Es decir, que hay potencial, hay calidad para levantar a Venezuela, pero debemos revisar qué ocurrió. Y esa revisión tiene que ser no solamente del Estado, sino del ciudadano,
de la escuela, de la madre, y que no vuelva la memoria a sucumbir pues en este olvido que se vuelve básicamente catastrófico frente a procesos como el que vivimos recientemente. Y como tú lo dices, también tenemos, se le sumaría la tecnología, a diferencia de esta época. Tuvimos incluso la tecnología de que muchos de los teléfonos, sobre todo las personas que tienen Android, pudieran alertarse, si bien no entender lo que significaba, por lo menos estar alertos de que algo pasaba y tener como encendida esa alarma. Entonces, al final yo creo que es aprovechar estas herramientas, como bien lo dices, y bueno, además agradecerte por venir, contarnos, por que podamos entender y también llamar a la reflexión de recordar no desde, ¿sabes?, desde la tragedia, sino desde la concientización. Si nos puedes brindar tus redes sociales, puntos de contacto para Sí, estar ahí. @Jesús Lara, ahí podremos estar, digamos, compartiendo con la ciudadanía mensajes sobre la importancia de la educación, de la formación en estos espacios. Y yo creo que Venezuela tiene, como lo hemos dicho y hemos insistido, las herramientas para enfrentar esta catástrofe juntos, pero con un Estado responsable. Y eso amerita un ciudadano que le exija a ese Estado digamos, sus deberes, sus derechos, y que se pueda construir en el país pues una historia distinta a la que hemos vivido producto de los errores que, bueno, han transitado en la historia de Venezuela. Muchísimas gracias y bueno, a ti, siempre por feliz de favor. estar con ustedes. Abiertas las puertas siempre acá en el estudio de La Tisana. Nos toca hacer una pausa y ya regresamos.